Buen día. En esta oportunidad el presente video tiene como objetivo desarrollar la actividad número 3, retos y desafíos de la educación inclusiva, perteneciente al curso de políticas y desarrollos de la educación inclusiva. Mi nombre es Diana Paola Lozada Jiménez, soy licenciada en educación preescolar, especialista en pedagogía y docencia, actualmente maestrante en la Universidad Iberoamericana en la maestría en educación con énfasis en inclusión. Una breve presentación del contexto donde actualmente laboro. Entonces es la institución educativa La Despensa, perteneciente al municipio de Soacha, en la comuna 3 más exactamente. Esta institución tiene actualmente dos sedes, la sede A, que es la principal, La Despensa, que queda sobre la autopista sur prácticamente, y la sede B, que es la Marco Fidel Suárez, donde yo laboro, barrio Los Olivos, igualmente en el municipio de Soacha. Allí se manejan dos jornadas, jornada mañana, jornada tarde. Yo pertenezco a la jornada mañana. En el grado de preescolar hay dos grados de preescolares, preescolar 1 y preescolar 2, y los cursos de sexto a 11. No hay primaria en la mañana, la primaria está en la jornada tarde. Algunas otras características importantes del contexto donde está ubicado la institución son que pertenece a estratos 1 y 2. Los tipos de familias más comunes que se pueden evidenciar con el grupo de niños son familias nucleares, familias monoparentales, familias compuestas y familias extensas. Considero que la mayoría de las familias son extensas, donde no solamente está papá, mamá y hermanos, sino que también hay tíos, hay tías, hay primos, hay abuelos, entre otros. O sea, son familias que se componen de varias personas. Actualmente tengo un grupo de 29 niños y niñas. Hasta el momento no tengo niños con discapacidad, pero tengo la experiencia del año anterior con una niña con discapacidad física, donde ella me permitió como dar un análisis a este tema de retos y desafíos de la educación inclusiva. Entonces, para este tema decidí basarme en el decreto 1421 del 2017, emitido por el Ministerio de Educación Nacional, que dice que por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Este decreto nos da una definición importante sobre qué es educación inclusiva, que me permito leerla, que dice que es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. Entonces, esta definición, este concepto que nos da el decreto 1421 sobre educación inclusiva, habla de que incluye toda la diversidad, es decir, incluye todas las características, todos los intereses, todas las posibilidades de los niños y niñas y jóvenes que tienen ellos. Es decir, no solamente se basa en las personas con alguna discapacidad, sino se basa en todos los individuos que pertenecen a alguna institución. Entonces es como una definición macro de lo que quiere decir inclusiva, que es tener en cuenta a todos los individuos. Luego nos da una definición que ya nos remite al tema de discapacidad, que es el estudiante con discapacidad. Entonces es una persona con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial. Entonces acá ya nos habla del estudiante como tal con discapacidad,
que depende de cómo interactúe, cómo se le permite interactuar, puede encontrar algunas barreras dentro de su desarrollo y dentro de su entorno. Este decreto 1421 que nos quiere dar como a conocer todo lo pertinente respecto a discapacidad, nos da también una definición de accesibilidad, la cual nos dice que son las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, entre otras cosas que no menciona allí. Esta parte de accesibilidad me causa como inquietud respecto al tema que tenemos principal, que es el de retos y desafíos de la educación inclusiva, ya que este tema de accesibilidad como tal es un reto y un desafío para la educación en Colombia, ya que dentro de las instituciones educativas oficiales, en su mayoría, es muy difícil encontrar estas medidas, como se dice aquí, esas medidas pertinentes de acceso a cualquier infraestructura. Entonces acá vale mencionar mi caso particular del año pasado con mi estudiante del grado preescolar con una discapacidad física en sus piernas. La niña pues llegaba a la institución en su silla de ruedas, pero empezando por ese aspecto, no podía dejar su silla de ruedas en la institución porque el salón era demasiado pequeño para dejarlo. Entonces la niña se quedaba sin su silla de ruedas y se decidía que se movilizaba en el colegio con el caminador. Bueno, la niña pudo desarrollar unas capacidades excepcionales con su caminador para poder desplazarse por todo el colegio, pero se encontraban otras barreras dentro de la institución. Entonces para ir al baño no había rampa, para ir al patio central tampoco había rampa, si se correspondía a subir al segundo piso para alguna actividad no había rampa, entonces tocaba alzarla, que un compañerito ayudara con el caminador, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto de accesibilidad que nos da el decreto 1421 se queda como en algo idealizado, que tal vez se intenta lograr, pero que no se ha logrado al 100% y que sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, es uno de los retos y desafíos principales que encontramos dentro de la educación inclusiva, es el tema de accesibilidad. El decreto 1421 entonces también nos habla sobre el diseño universal de aprendizaje, DUA. Entonces acá resumidamente dice, se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita evaluación y seguimiento de los aprendizajes. Entonces eso nuevamente incluye a todos los estudiantes, o sea, habla de algo inclusivo, donde no importa si tiene discapacidad o no, no importa si es de niño o niña, no importa si es colombiano o extranjero. La idea es adaptar este currículo y que todos los estudiantes tengan como una participación activa dentro de lo que el docente pueda formular y pueda planear. Entonces, pues desde este aspecto, pues los docentes sí podemos llegar a manejar este diseño universal de aprendizaje. Creo que constantemente lo estamos manejando sin de pronto cayendo en el error de no tener algo como muy escrito, de no llevar como un seguimiento específico, pero considero que todos los docentes, en especial en grados pequeños, estamos como en ese constante diseño y adaptaciones de los currículos para que todos los niños y niñas puedan participar y puedan lograr ese aprendizaje. Entonces esta es una parte que como reto y como desafío, pues poco a poco dentro de la educación en Colombia se ha logrado cumplir.
Otro aspecto importante que menciona el decreto 1421 es el Plan Individual de Ajustes Razonables, PIAR. Entonces, una herramienta que dice, son ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Acá nos dice que puede servir como insumo para el plan de aula de cada docente y para el PMI de cada institución. Este sí incluye como cambios que pueden requerirse de manera estructural en el colegio, de manera curricular en el PEI. Entonces son como ajustes más a profundidad, que de pronto acá sí podemos ver ciertas falencias, porque muchas veces el colegio desde hace muchos años establece su PEI y nunca hace un cambio, a pesar de que los niños y niñas, los individuos, siempre llegan con distintas realidades y siempre pensamos que es como algo lineal, y no, siempre vamos en procesos distintos cada año, y muchas instituciones quedan ahí paradas en ese aspecto. Igualmente en la estructura, hacen los diseños solamente con escalera, no pensando en que en algún momento pueda llegar una persona con discapacidad y pueda llegar a necesitar una rampa. Entonces, en este aspecto sí podemos ver que es un reto y un desafío no alcanzado, de pronto en su totalidad, de pronto en cierta parte sí, cierto porcentaje sí, pero en su totalidad no, y pues quedamos como en veremos en esa parte. Entonces, como una pequeña conclusión a lo poco que hemos visto en este video, pues puedo decir que como conclusión puedo afirmar que queda en las manos de cada docente lograr en su aula una pedagogía que comprenda la realidad de cada estudiante, y que con esto podamos incluir a todos y cada uno sin excepciones, esforzándonos por intentar generar pequeños cambios en pro de la educación. Además, también podemos seguir dando la pelea como pueblo y como docentes ante las distintas políticas gubernamentales para lograr desde lo real una verdadera educación inclusiva y por ende de calidad. Entonces espero este sea un pequeño aporte para entender un poco sobre todo los retos y desafíos que la educación inclusiva tiene, no solo en el país sino en el mundo. Muchas gracias.